Sanidad de la memoria. Este tema tiene que ver mucho con cosas que quizás nosotros tenemos arraigados en nuestro espíritu o cosas que tenemos de un pasado. A lo mejor no nos damos cuenta, porque no todo lo que podamos recordarnos quiere decir que es eso. Hay muchas cosas, las que más no nos recordamos son las que más están ahí. Y las que recordamos son las que menos. Mire qué importante eso. Esto quiere decir que hay muchas cosas que no sabemos y son las que más tenemos. Y las que podamos nosotros quizás saber son quizás no todas las cosas que tenemos que solucionar. Cuando hablamos de sanidad a la memoria, es importante en que tenemos que traer al recuerdo cosas que quizás no estamos haciéndolo bien. Sanar las heridas, sanar el dolor, sanar las cargas, sanar la opresión, sanar todo lo que ha impedido que el reino de Dios se pueda manifestar en medio de nosotros. Nuestra vida tiene que tener una preparación constantemente para siempre poder estar en el estado de Dios que Él manda. Y es importante que cada uno de nosotros, a medida que busquemos su rostro, está la confianza y la seguridad en el Señor, porque tenemos ese llamado. Pero muchas veces en ese llamado, en esa seguridad, tenemos que sanar las memorias. Así como Dios te dio el llamado, te dio un talento, te dio un don, hay que cuidarnos de las memorias de un pasado. Lo que aplica 1 de Tesalonicenses 5, verso 23, por completo. Hay que santificar, que el que Dios de paz nos santifique por completo. Y aquí habla del ser tripartito. Es el espíritu, es el alma y el cuerpo. Estos tres tienen que ser sanos. Algunos quizás no le dan importancia al cuerpo porque es la parte física, la parte materia, pero también es importante. Los tres son importantes. ¿Por qué el espíritu? Porque ahí entra algo. Todo entra, no entra en el alma. Todo no entra en el cuerpo, entra en el espíritu. Lo hemos enseñado muchas veces, pero es importante siempre estar hablando esto, quizá para alguien que se le ha olvidado o alguien que está por primera vez en esta plataforma. Todo espíritu absolutamente va a entrar en el espíritu. Por eso que tenemos que ir al espíritu. Luego, cuando ya entró, porque la puerta de algo es el espíritu, luego se va a ir al alma. Ahí donde están las emociones, ahí están las decisiones, ahí están los sentimientos y las emociones. Por eso es que podemos decidir nosotros mal, porque tenemos una puerta abierta en el área del alma. Y el cuerpo también es importante. ¿Por qué el cuerpo también es importante? Porque el Señor claramente dijo que nuestro cuerpo, ¿qué es? El templo del Dios viviente. Mire qué importante eso. No dice que el templo es el espíritu, no dice que el templo es el alma, sino es el cuerpo, el templo del Dios viviente. Eso significa que los tres tienen una función, los tres tienen diferentes puertas de entrada y los tres son importantes. Qué hermoso todo esto, por eso que hay que darle también preocupación a los tres. Dios de paz, como dice, os santifique por completo. Eso es lo que dice 1 de Tesalonicenses 5, verso 23, el texto que recién acabamos de leer. Nos santifique por completo. Esa palabra que nosotros seamos guardados al ser tripartito hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra que seamos guardados por completo, completo es la palabra del griego que es holokleros. Holokleros significa sin división en el alma. Mire qué importante eso. Para que seamos guardados por completo. Del griego completo es holokleros. Holokleros significa sin división en el alma. No fragmentado. No agrietado, que no hay grietas. Ese es el significado importante cuando nosotros tenemos que estar por completo. Que no hayan divisiones. Ni en el espíritu, ni en el alma, ni en el cuerpo. Para que no haya algo que esté fragmentado, no fragmentado, algo que venga y hiera y divida, sino que seamos sin ninguna grieta, que también significa no agrietado, que no hayan grietas. Esto significa que al estar nosotros en esa actitud, las memorias van a ser sanas. Cuando se sana el espíritu, la memoria sana. Cuando se sana el alma, la memoria sana. Y el cuerpo, la memoria sana. Por eso que no solamente sanarse de algo, sino es para que la memoria
pueda ser sana. El tema de hoy hablamos de la memoria. El tema que hoy estamos dando claramente nos da a entender sanidad de la memoria. Pero para que pueda haber una sanidad en la memoria, necesitamos sanar el ser tripartito. Si es fragmentada, no habrá paz. Nadie puede alcanzar paz si no hay una santificación completa. Hay que experimentar la paz completa para la santidad completa. Ahora, en este principio, es que Dios quiere sanarnos. ¿Sanarnos qué? Nuestra área emocional. Sanar el espíritu, sanar el área emocional, para que así nuestra memoria también sea sana. Ahí vienen también la voluntad de la mente y las emociones, que se derivan en diferentes áreas, principalmente que nosotros cada día tenemos que hacer una restauración en nuestra vida. Sanarnos por completo. Por eso es que hay que seguir orando, seguir clamando, seguir ministrando. Pero si hay cosas en la armadura, el cual es una grieta, tenemos que sanarlo lo más rápido posible. Porque en el reino de Dios o en guerra espiritual no se pueden dejar grietas. Grietas que a veces escuchamos cosas que no tendríamos que escuchar. O hablar cosas que no tendríamos que hablar. Todo eso son grietas. Y esas grietas, de toda la que hagamos, se va a producir en la memoria un recuerdo. Cristo pagó el precio por nuestra alma. Por eso que en las contrataciones de Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿qué pide Él a cambio? El alma. Porque el Señor vino a redimirnos. El salmista claramente decía, en un estado de tribulación, en un estado de áreas emocionales que estaban tristes, él declara: alma mía, alaba a Jehová. Y cuando da la expresión, no solamente lo está diciendo, sino la expresión de alma mía, alaba a Jehová, él está ordenando a ese ser que se sujete al ser tripartito de esa emoción, porque en la memoria lo que no sanemos inmediatamente se va a acumular en la parte intermedia entre el cuerpo y el espíritu, el alma. Hay que alcanzar esa regeneración para que cada día nosotros podamos ser salvos, y importante sanarnos. El alma es el puente entre el cuerpo y en el espíritu. Es importante tener la mentalidad en Cristo de poder obrar según lo que Dios nos ha dado. No deben de haber ninguna grieta en la armadura. Las heridas que muchas veces se dan es una fragmentación en el alma y luego se queda grabada en el alma a través de la memoria. Mire qué importante eso. Cada cosa negativa inmediatamente va a ir a la memoria. Y cómo se hace también algo en la memoria cuando más repetimos algo. Esto lo hemos enseñado muchas veces también, porque hay eventos que quedan grabados y luego salen a la luz en tu mente. Hay heridas del alma que narra un tiempo, un lugar, o tu personalidad, o con personas involucradas, porque están en el alma. Lo que no sanemos en cualquier momento va a salir a la luz, porque eso va a florecer. Es como la persona que no se ha sanado de una amargura. Esa amargura, tarde o temprano, tú puedes sonreír, puedes abrazarle al hermano, puedes decir cuenta conmigo, aquí voy a estar siempre, pero como no es lo correcto, tarde o temprano esa memoria va a hablar, y esa memoria va a lanzar la amargura. O cualquier espíritu que nosotros no lo estemos haciendo como tenemos que hacerlo, va a hablar la memoria. Va a hablar la memoria, y la memoria no podemos engañarla, va a decir la verdad, va a decir lo que somos. Entonces, qué importante es poder sanarnos de las situaciones de trauma, de las situaciones que hemos recibido, y esto tenemos que hacerlo todos los días. Todos los días, absolutamente, cuando vamos antes de ir a trabajar, orar, presentarnos al Señor. Luego de regreso, con mayor razón tenéis que orar, sacudirte al mundo espiritual, porque muchas veces las personas llegan a la casa con problemas emocionales, un problema con el jefe, un problema con un compañero, un problema con alguien de la calle, un problema que en el carro, que hay la gente estresada, todos quieren llegar a la casa, un caos, todo hostil, tocando bocina, y así llegamos a la casa amargados después.
Entonces, qué importante poder producir sanidades en nuestra memoria. Satanás intenta marcar que el alma esté dividida. Él es especialista. Le dicen esquizofrenia psiquiátrica, que tienen sus definiciones de diagnóstico, que hay áreas esquizofrenias espirituales, pero en el hebreo del griego se define de una manera parecida a lo mismo, que esquizofrenia del latín es una mente dividida o partida. El enemigo siempre, ¿qué es lo que hace? Divide. Escuche esto, qué importante. El enemigo divide. Esa palabra esquizofrenia del latín es una mente dividida. Y aquí no estoy hablando de potestades, de área de esquizofrenia, paranoia, demencia. Pero de la palabra, mira, importante, del latín, una persona que está con división anda en una esquizofrenia de una mente dividida. No digo que sea esquizofrenia, pero coloca bien en la raíz, que esa raíz de toda persona que ande con divisiones es mente dividida. Esquizofrenia quiere decir mente dividida. Y del griego también la palabra dístomos, que es una persona inconstante, y ahí entran los de doble ánimo en sus caminos, porque no prosperarán, como lo dice también el apóstol Pablo. Hay batallas quizás en las vidas que dice sí, luego dice no, y cambian de personalidad. Eso es doble ánimo. Eso significa mente dividida. Eso significa claramente una esquizofrenia espiritual. Eso es mente dividida. No estoy hablando de locura, que se entienda bien. No estoy hablando de locura de mente. Estoy hablando de una mente dividida en el espíritu. En el espíritu se llama mente dividida. En el espíritu se llama esquizofrenia. No de la mente, sino de la mente dividida algo. El enemigo sabe que una persona que está siendo afectada por un evento negativo estará en problemas con sus emociones. Y está en grave problema y no tiene paz completa. Por eso el Señor decía claramente que tenemos que estar en paz por completo, o los cleros, por completo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor nos santifique por completo. Esto nos está diciendo que nosotros tenemos que sanarnos de las heridas de un pasado, sanarlos de las heridas que tenemos de malos recuerdos. Por eso es que es importante entregarnos al Señor. Y si hay cosas que quizás todavía están en nuestra mente, en nuestro espíritu, que no nos dejan avanzar, es tiempo de decir: Señor, sáname de esto. O buscar ayuda, o buscar ministro, o buscar a alguien, o líder, pero no te puedes quedar con algo. Quizás estás batallando constantemente, porque eso está en la memoria. La memoria se repite cada cierto tiempo. Y mire qué interesante, el pecado se radica en la memoria. Escuche esto. El pecado se radica en la memoria. En ese tiempo, porque por eso que hay personas que durante un tiempo no pecan, pero después vuelven al mismo pecado y no pasa a otro pecado. Siempre es al mismo, crónico, cíclico. ¿Por qué vuelven cada cierto tiempo las personas a caer en el mismo pecado? Y luego también, y pueden ayunar, pueden santificarse, pueden leer la Biblia, pueden ayunar, pero después de cierto tiempo vuelven a caer en lo mismo. Ahí dentro los espíritus vigía, los espíritus vigilantes, y porque está arraigado en una memoria. Lo que no se quite de esa memoria, el enemigo tiene el derecho legal que cada cierto tiempo peque. Aquí es importante analizar cada cuánto tiempo vienen las caídas, cada cuánto tiempo viene el ataque, cada cuánto tiempo viene la enfermedad, cada cuánto tiempo viene el problema emocional, cada cuánto tiempo viene lo que está pidiendo. Analiza eso, saca cuenta. Ahí donde nosotros tenemos que estar apercibidos, estar firmes. El que está firme, mire que no caiga, constantemente buscando, relacionándonos con el Señor, porque lo que se repite cada cierto tiempo, hay gente que pecan cada 2, cada 3 meses, y es siempre lo mismo, cada 3 meses fallan, y están bien otros 3, 4 meses, o 3, no sé cuánto, y vuelven a caer en lo mismo, y siempre se repite lo mismo. ¿Por qué se repite lo mismo? Porque la memoria está hablando. La memoria está hablando, y como no está sujetando, como no hay una sanidad de la memoria habla a través del cuerpo, la memoria habla a través del espíritu, la memoria habla a través del alma y habla a través del cuerpo.
En el orden de ser sanado para toda fragmentación del alma, Dios quiere que nuestra memoria y nuestras emociones sean sanas. La falta de santidad es una grieta, porque es una grieta de algo que sucedió, un evento negativo. Hay que sanar eso. Vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál es la causa de la grieta en el alma? Eso es lo que tenemos que identificar. ¿Cuál es la causa que esa grieta esté en tu alma? Hay que identificarla. 2. ¿Dónde se encuentra la herida o grieta en tu ser? 3. Saber cómo aplicar la sanidad o la liberación a esa grieta. Y conociendo el remedio en estas dos facetas. Primeramente tenemos que sanarnos, porque el Señor Isaías 11 dice, sanar a los quebrantados de corazón. Sanar a los quebrantados de corazón y a los quebrantados de espíritu. Sanar a los que están quebrantados en su ser. Sanar a los que están quebrantados en su espíritu, a los que necesitan una sanidad. Dios en su misericordia quiere sanarnos de alguna memoria dañada, herida o malos recuerdos. En el Antiguo Testamento, cuando alguien estaba con problemas en el alma, se le colocaba un corazón nuevo, como dice la Escritura, que Jesús dice sanar a los quebrantados de corazón. Hay gente que está quebrantada en su corazón. Ese quebrantamiento de corazón se va siempre a la memoria. Todo pecado se va a la memoria. Todo espíritu que entró se va a la memoria. Todo es un recuerdo. Por eso que Cristo y usted, el estar sano a través del Espíritu Santo también es el espíritu, el alma, el cuerpo, que vamos a estar con la ayuda del Señor siempre glorificando el nombre de Dios. Pero es importante entregar esto al Señor. Hay que identificar entonces qué es lo que está guardado en la memoria. ¿Cómo se identifica lo que está guardado en la memoria? Lo que se está repitiendo crónico y cíclico. Puede ser el pecado, puede ser un problema de área emocional, puede ser un problema de mentira, un problema de un chisme, de una división. Cualquiera sea el nombre, lo que se haga constantemente cada cierto tiempo es porque lo que habla es la memoria. Entonces hay que sanar la memoria, quitar el derecho legal. A predicar el año agradable, dice Isaías, lo que estábamos hablando anteriormente. Cuán importante entonces hacer una liberación, una sanidad, para que fluya así el Señor. Cuando nosotros podamos ser sanos, nuestras decisiones van a ser mucho mejores. Pero si no, vamos a tener decisiones de fracaso, de malas decisiones. Queremos que un trabajo, nos cambiamos de ese trabajo, pero a veces ese trabajo es peor porque estamos haciendo malas decisiones producto de que hay grietas, heridas en nuestra armadura. Y hoy estamos para poder hablar cuán importante es no permitir que esas memorias tengan gente que todavía lidian con un pasado, un dolor, con un mal recuerdo, con la pérdida de un ser querido, con alguien que le ha herido, que le ha maltratado, con un divorcio, y eso todavía está en las memorias. Hay gente que todavía sufre por alguien que perdieron, sea en vida, sea o alguien que ha fallecido. Todavía luchan con eso, lidian con eso. Una desilusión con alguien le falló, alguien quizás le defraudó, y eso todavía está en la memoria. Alguien que habló de ti, eso está en la memoria, y todavía lidias con eso. Hay que sanarse. No es justo lidiar un llamado, un ministerio con esas heridas. No es justo usar púlpito con las heridas emocionales. No es justo usar púlpito con heridas, traumas emocionales, porque eso te va a llevar a ser inconstante en tus decisiones. Se ha hecho un experimento, una persona que cuando muere y cuando está agonizando, lo hemos hablado esto, que pesa 21 gramos menos después, y esto está comprobado a través de la ciencia médica. Tenemos que nosotros entonces quitar ciertas áreas. Tenemos que morir para que sea quitado lo que está dentro de, que nos impide poder conocer el mundo real o el mundo
espiritual. Cuando Dios llena los vacíos, todo lo llena. Y no tiene nada que tener vicio en tu vida para que puedas llenar algo. No tienes que tener algo en tu vida, porque hay mucha gente que llena esos vacíos con vicio, con pecados, con mentiras, con divisiones, y se sacian de eso. En Cristo nosotros no podemos llenarnos de esos vacíos, de esas heridas, de esos traumas. Nos llenamos nosotros a través de la adoración y del Espíritu Santo. A través de la adoración nos llenamos, a través del Espíritu Santo nos llenamos, a través de la oración, a través de los ayunos, a través de la palabra del Señor. Es la manera en que nosotros estamos llenando todos los espacios que el enemigo ha querido colocar para dañar nuestra vida. Todo evento en nuestra vida que cause herida, resentimiento, va a causar una dureza de corazón. Qué importante esto. Todos los eventos en que quizás no sanemos, esa dureza de corazón va a estar ahí. Por eso que las personas se colocan duros de corazón. Un problema en algo que le hirieron, un problema que algo le defraudó, una violación, un maltrato, un problema emocional, y su corazón se va colocando cada vez más duro. Por eso es que más duro, que no puede entender, es como un corazón de piedra, y ese corazón de piedra no es sensible. Y usted puede escuchar la voz de Dios, pero su corazón, como está como un corazón de piedra, no va a escuchar la voz de Dios. ¿Cuántas veces el Señor nos ha bendecido, nos ha dado palabra, y nosotros hemos hecho duro el corazón? Y a veces también, cuando el Señor nos exhorta, nos reprende, lo primero que hacemos es colocarnos la coraza. Y nos enojamos con el hermano, con el líder, con el pastor. Colocar la coraza es porque estamos con una memoria de daño. Estamos con una grieta ahí en nuestra armadura, que no encontramos la esperanza, que no encontramos la vida abundante. Por eso que es necesario en que estas memorias sean sanas, para gloria y honra del Señor. Hay dos tipos de sanidad. Hay una sanidad del mundo, que la otra es la sanidad de los santos. En el mundo te da la sanidad momentánea, esa sanidad del dinero, esa sanidad que usa un médico, pero no llegan al alma. Esa sanidad de una fiesta, pero no llegan a saciar tu alma. Esa sanidad de la fiesta, estoy hablando del mundo, esa sanidad de música mundana, esa sanidad que la gente, ¿por qué la gente va a lugares incorrectos? Porque buscan algo, porque buscan saciar su alma, buscan llenar esa alma, y como no la encuentran en el mundo, al final todo lo que el mundo ofrece siempre va a ser momentáneo. La fiesta, el sexo, la droga, el vicio, todo lo que el mundo ofrece, la música mundana, va a ser momentáneo. Y después esa persona que estuvieron quizás toda la noche enfiestado, al otro día, cuando despierta, aparte con ese dolor de cabeza, quedan con dolor de estómago, con 6 montón de cosas, pero más el alma nuevamente queda mal. El alma todavía sigue angustiada, y ahí la memoria le vuelve a hablar. La memoria le habla, a pesar de que estuviste toda la noche en fiesta y te olvidaste del problema, pero la memoria no olvida, y la memoria le vuelve a hablar el mismo problema, la misma situación, y la memoria le vuelve a hablar. Y a veces eso que tú buscaste una solución, o las personas que buscan una solución en el mundo, luego quedan peores. En el griego, esa palabra terapia tiene que ver con terapeu. Por eso cuando el Señor dice sanad enfermo, es la palabra terapeu. Y de ahí donde se utiliza en el mundo la palabra terapia, que son un proceso psicológico. Y mire qué interesante, porque yo he escuchado también casos de personas que han ido a un psicólogo y se han restaurado, otras no. Pero también hay personas que se han sanado. ¿Por qué? Salmo 32, verso 3, mientras yo callé, mis huesos se envejecieron. Mientras yo guardé silencio, mi cuerpo se enfermó. Entonces, cuando ellos van a algo que es psicológico, a alguien de una persona que ha estudiado esto en el mundo,
y no tiene a Cristo, muchas veces se sanan las personas. ¿Por qué se sanan? Porque están botando el dolor. Y como están botando el dolor, la memoria se está sanando. ¿Cuánto más va a ser cuando estamos en Cristo? Cuando tenemos al Espíritu Santo, cuando tenemos a Cristo, cuando tenemos al Padre, con mayor razón, creo que cada uno de nosotros necesitamos sanarnos de si hay alguna herida, hay que hablar. La otra es sanidad de Dios, que también es importante, que es un tratamiento sobrenatural para romper las maldiciones, romper las cadenas. Hay un poder que se maneja a través de la palabra del Señor que se llama Iaomai. Iaomai es curar, sanar, liberar y dar salvación. Y es sanidad a través del Espíritu. Iaomai es que consuela. Viene el consuelo, viene la sanidad y viene el que aconseja. Cuando uno está amargado, no quiere oír a nadie. Entra en estados críticos, en estados de depresión, porque es la memoria que le está hablando. Y cuando están las personas en depresión, es un desgaste espiritual al alma y al cuerpo. No quieren comer, no quieren bañarse, se despreocupan en estado anímico y comienza un caos. Por eso es que es importante cuidarnos de las amarguras, porque van a producir un problema depresivo. Santiago 1:21 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Entonces Dios hoy, a través de esta palabra, está diciendo: recibe esta palabra, no desechando la palabra, sino recibiendo la palabra con humildad, implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Soso, que significa salvar, mantener, y salvo, que es para rescatar del peligro de la destrucción, de los peligros que el enemigo quiere hacer en cuando él quiera entrar, pero no hay que darle ningún derecho legal. Grietas. Las grietas es un trauma, es un evento que deja un daño duradero en una persona. A veces daños permanentes, a veces daños a largo o menor plazo, según la grieta que se haya abierto. Las emociones dañadas son como nubes que rodean la memoria. Eso es por un incidente que ha habido, y hay que orar a Dios para que Él disipe esas nubes y sane las memorias, sanar las emociones, las memorias. Del diccionario dice que es una herida emocional. En la herida, el trauma, es una herida emocional. Es un impacto que se crea y que dañó esa sustancia, y muchas veces psicológicamente es una persona que a menudo se conduce por la neurosis. Y eso es grave. Todo lo que puede provocar un área emocional que se fue juntando, va a provocar en severos daños físicos y emocionales también. Trauma es una herida emocional y existen 3 principios básicos, ya queda poco para esta clase, donde nosotros tenemos que entender. 3 principios básicos. La impresión. La impresión es donde se da el incidente. Usted tiene que identificar cuándo se dio ese incidente de su área emocional. ¿En qué momento fue? Quizás la pérdida de un ser querido, quizás cuando alguien te hirió, te maltrató, ahí fue el incidente, que es la impresión. Es como cuando uno va a una imprenta y deja algo ahí, eso se llama impresión. Cuando usted imprime algo, esa es la impresión, es lo que usted lo tomó, lo fotocopió, eso se llama la impresión, que eso es la impresión en el cerebro. Entonces, la impresión es la imagen que quedó grabada en la memoria del incidente, de la herida, de la falta de amor, quién te hirió, quién te afectó, quién habló mal de ti, una violación, algo que no hemos hablado, alguien que te dañó. Esa es la impresión de ese incidente que se fue a quedar grabada en la memoria. 2. La repetición. Donde se grabó el evento,
que es decir, la memoria. Aquí volvemos también a identificar que en la memoria, cada cierto tiempo, lo que hablaba anteriormente, se vuelve a repetir lo mismo. La repetición comenzó con la impresión. La impresión es el incidente, cuando te dañaron. Luego se fue a la memoria y luego viene la repetición del daño, del pecado, el problema emocional, el problema de la amargura. Hay gente que cada cierto tiempo se desaniman, cada cierto tiempo caen en debilidades o en pecado, cada cierto tiempo caen en amargura, cada cierto tiempo se le va el gozo. Eso es la repetición del evento en la memoria. Y 3, la asociación, donde se dan las emociones asociadas con el incidente. Todos se vuelven a repetir al primer estado de origen. Esa es la asociación. La asociación es esa emoción del incidente que quedó la impresión en el cerebro, la repetición, luego producto de una herida. Espero que se pueda entender un poco los términos, pero en síntesis es que toda herida, si no se sana, se va a repetir. Y eso va a volver nuevamente, se va a volver a asociar con el incidente, con el comienzo. Hoy, al hablar este tema a través de la palabra del Señor, nos damos cuenta cuán importante es decirle al Señor hoy que Él sane la memoria. Ahí podemos ver en la imagen, puse en esa imagen una llave, que esa llave, todos sabemos para qué sirve una llave. Una llave sirve para abrir o cerrar. Ahí donde entramos a las memorias, para abrir, que salga toda la herida, toda la impresión, todo el daño que te dieron, y para cerrar, para que nunca más vuelvan a entrar los incidentes o los daños emocionales. Qué importante todo esto, porque esto nos da mucho a entender en que todos los días tenemos que sanarnos, absolutamente todos los días. Porque todos los días tenemos ataques, problema emocional, un problema con el esposo, un problema con un hijo, un problema con el gato, con el perro, o todos los días tenemos un problema con alguien. Entonces, cada día, si no nos sanamos o curamos esas áreas, se va a hacer memoria. Mire qué importante, y no es culpa de la memoria, Dios nos hizo con esa capacidad de memorizar, pero a veces el enemigo utiliza, como siempre utiliza, los sentidos para entrar, a veces coloca daño para que inmediatamente vayan a ser asociadas a la memoria. La memoria es lo mismo que un computador. El computador tiene un disco duro. En ese disco duro se va toda la información. Absolutamente todo lo que vea, todo lo que haga clic, todas las imágenes, todas las búsquedas se van a ir a ese disco duro. Esto es lo mismo en el cuerpo. Todo evento negativo, memoria. Y incluso quizás cosas sin importancia, memoria. Quizás no le damos importancia a situaciones, pero se van a la memoria. Por eso que volvemos nuevamente al punto original, que es sanarnos todos los días. Esto no es, yo hoy me sano y ya soy libre. Todos los días tenemos que sanarnos, porque el ataque que hace el enemigo es todos los días. Y no solamente en un área, sino busca un área emocional, un área de los ataques, cuando vienen los contragolpes, que los contragolpes vienen en 4 facetas. Uno es el ataque personal, el que tú tienes, que tú estás lidiando con tu espíritu, a lo mejor estás lidiando con área emocional, o estás lidiando con pecado, o estás lidiando con demonios. Es el primer frente que tenemos que lidiar, el ataque personal. 2, el ataque en la familia, es el segundo frente. Un esposo, un hijo, un padre, una madre, un hermano, un ataque dentro de la familia. Es el segundo frente de batalla, segundo ataque. Tercero, es el ataque en la sociedad, en que la economía, en que todo sube, en que las cosas están caras, en que no alcanza el dinero, en que trabajas y no te alcanza. Es el ataque en la sociedad. Y cuarto frente de batalla es en la iglesia. ¿Cómo en la iglesia? Claro, en la iglesia. ¿De dónde vienen los pleitos y las divisiones? ¿No es acaso de vosotros mismos, Santiago 4:1? ¿Y vienen de dónde? No dice de afuera.
Y Pablo no le exhorta a una iglesia de afuera, Pablo le exhorta a la iglesia de dentro. De ustedes mismos, de adentro de la iglesia, vienen los pleitos. De adentro de la iglesia vienen las divisiones. De adentro de la iglesia las murmuraciones. De adentro de la iglesia vienen las divisiones y los pleitos. De adentro. Ese es el cuarto ataque. Entonces tenemos que cuidarnos y sanarnos estos 4 frentes que todos los días vamos a tener estos ataques de frentes de batalla. Sanidad de la memoria.